Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul acaba de dejar a todos sin palabras con un mensaje dirigido a Burak Özçivit. Quédate porque esto podría ser la declaración más impactante que hemos visto entre ellos desde su separación. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Neslihan sigue enamorada de Burak? Escriban en los comentarios porque este mensaje está dando mucho de qué hablar. Todo comenzó con una publicación en Instagram. Una imagen sencilla, en blanco y negro, mostrando una ventana abierta y una taza de café a medio tomar. Pero fue la descripción lo que encendió las alarmas entre los fans. Yokluğunla her gün biraz daha oldum, con tu ausencia, cada día morí un poco más. Una frase directa, nostálgica y cargada de emoción. El destinatario no fue mencionado, pero todos sabían a quién iba dirigido, Burak Özçivit. Las reacciones no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, los comentarios comenzaron a inundar la publicación. Muchos seguidores apoyaron a Neslihan, otros criticaron su decisión de hacer público un sentimiento tan profundo. Pero todos coincidieron en una cosa, ese mensaje era para él. Lo intenté, Burak. Intenté seguir adelante, olvidar, sonreír como si nada. Pero cada rincón de mi casa me habla de ti, habría confesado Neslihan a una amiga cercana, según medios locales. Al parecer, la actriz llevaba semanas escribiendo pensamientos en privado y decidió publicar uno de ellos en un impulso de sinceridad absoluta. Y justo cuando todos pensaban que Burak permanecería en silencio, llegó su reacción. No fue un mensaje directo, pero sí un gesto simbólico. En su cuenta personal, Burak compartió una imagen del mar al atardecer, acompañada del texto: algunas tormentas regresan para limpiar el alma. La interpretación de los fans fue inmediata, estaba respondiendo a Neslihan. ¿Creen ustedes que estas indirectas son la antesala de un reencuentro entre Neslihan y Burak? Cuéntenlo en los comentarios. Las especulaciones aumentaron cuando ambos fueron vistos en eventos diferentes usando una pulsera similar de hilo rojo, algo que en la cultura turca a veces se asocia con el destino o el alma gemela. Nada es casualidad. A veces el corazón necesita hablar, aunque sea en código, escribió una seguidora. Personas cercanas al entorno de Burak aseguran que él quedó impactado al leer el mensaje de Neslihan. Aunque ha mantenido una vida más reservada desde su ruptura, este gesto podría indicar que aún hay heridas abiertas. Burak la respetó siempre, incluso en el silencio, comentó un amigo del actor. Mientras tanto, Neslihan no ha hecho ninguna declaración oficial. Solo ha seguido compartiendo frases introspectivas en sus historias, como si cada una de ellas fuera una carta que nunca se atrevió a enviar. Una de esas frases llamó particularmente la atención: si el tiempo no cura, al menos enseña a vivir con el eco de lo perdido. Para muchos, no cabe duda de que Neslihan está atravesando un proceso de duelo emocional, en el que aún queda mucho por sanar. No se trata de una simple nostalgia, sino de una herida que no ha terminado de cicatrizar. Los rumores se intensificaron aún más cuando se filtró que ambos actores habían coincidido recientemente en una reunión privada organizada por un productor muy influyente de la industria televisiva. Aunque no hay imágenes que lo confirmen, fuentes cercanas aseguran que intercambiaron algunas palabras y que incluso Neslihan se mostró visiblemente emocionada. No esperábamos verla tan vulnerable, sus ojos hablaban por ella, comentó uno de los asistentes bajo condición de anonimato. Por otro lado, Burak, fiel a su estilo reservado, ha evitado hacer cualquier tipo de declaración. Sin embargo, sus últimas publicaciones en redes sociales han sido interpretadas por los fans como un espejo emocional de lo que Neslihan expresa.
Una de ellas, una imagen en blanco y negro de un libro abierto con la frase "las páginas más importantes son las que dejamos sin escribir", desató una nueva ola de comentarios. Está hablando de ella. Quiere volver pero no sabe cómo, esa historia aún no terminó. En medio de todo este revuelo, una entrevista recuperada de hace unos años ha vuelto a circular en redes. En ella, Neslihan decía: Burak fue una parte de mi vida que no puedo negar, ni quiero olvidar. Algunas personas simplemente te marcan para siempre, aunque ya no estén a tu lado. Esta frase ha cobrado un nuevo sentido ahora, y ha sido compartida por miles de fans con mensajes como "el amor verdadero nunca muere y vuelvan, por favor". Lo que más ha sorprendido es la forma en que el público ha tomado partido. Las redes están divididas entre quienes desean un reencuentro y quienes creen que es mejor que cada uno siga su camino. A pesar de ello, la mayoría coincide en que hay una conexión innegable entre ellos, una especie de hilo invisible que los sigue uniendo más allá del tiempo y la distancia. Incluso algunos colegas del medio han comentado la situación. Una actriz que trabajó con ambos declaró recientemente: siempre hubo una energía muy especial entre ellos, algo que iba más allá del guión. No me sorprendería que el destino los volviera a juntar. Sus palabras no hicieron más que alimentar la esperanza de quienes aún sueñan con verlos nuevamente juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Mientras tanto, el entorno de Neslihan se ha mantenido en silencio absoluto. Ni sus representantes ni sus amigos han querido dar declaraciones. Pero en la última imagen compartida por la actriz, se la puede ver sosteniendo un libro con el título apenas visible: Volver a empezar. La imagen, sin ningún texto adicional, fue suficiente para que los seguidores comenzaran a preguntarse: ¿está preparando el terreno para una reconciliación? Por su parte, Burak fue visto recientemente saliendo de un estudio de grabación, luciendo una expresión seria y algo ausente. Los paparazzi intentaron abordarlo, pero él solo respondió con un "no tengo nada que decir, por ahora", antes de subir a su coche y desaparecer entre el tráfico. Sus palabras, lejos de cerrar el tema, lo dejaron aún más abierto. Todo esto ha convertido el supuesto mensaje de Neslihan en mucho más que una simple publicación. Es, para muchos, una puerta entreabierta hacia un pasado que aún duele y, tal vez, hacia un futuro que aún guarda esperanza. ¿Volverán a encontrarse Neslihan y Burak en un nuevo capítulo de su historia? ¿O simplemente están diciendo adiós con palabras que el corazón necesitaba soltar? Sea cual sea el desenlace, lo cierto es que este cruce de mensajes ha despertado emociones que parecían dormidas. Porque a veces, basta una frase para removerlo todo. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Creen que este es el inicio de una segunda oportunidad o solo el cierre definitivo de una historia inconclusa? Nos despedimos por ahora, pero esta historia aún no termina. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad sobre Neslihan y Burak. Y recuerden dejar su opinión abajo. Nos encanta leerlos.